Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Bienvenidos. Una alegría volver a encontrarnos como cada lunes, miércoles y viernes, ustedes ya lo saben, para hacer este programa. Doy las gracias al Señor por este nuevo encuentro y también a quienes son nuestros compañeros de trabajo, que están en la parte técnica, para que ustedes nos puedan escuchar muy bien y a veces tienen que hacer malabares, ¿eh? Jorge Graña en Radio Católica Mundial, allí en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, y desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, en España, Raúl García, trabajando con el equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales. Voy a pedirle hoy a nuestra invitada que sea la que lea la frase del santo del que vamos a hablar hoy, San Juan de Ávila. Adelante. Sepan todos que nuestro Dios es amor. Bueno, esta voz, amigos, que ustedes escuchan, es la de María Encarnación González, a quien le doy las gracias por estar nuevamente en el programa. María Encarnación, bienvenida. Encantados nosotros de tenerla otra vez en Con los Ojos de María. ¿Cómo está? Muy bien, yo también estoy contenta de participar de nuevo. Bueno, después de un viajecito a Roma por trabajo, no precisamente para pasar unas vacaciones, ¿no? Sí, por trabajo, pero en Roma es fascinante y se hace un poquito de todo. ¡Qué bien! Muy bien, pues vamos a presentarla diciendo que María Encarnación González es la postuladora general de la institución teresiana, ya desde el año 96. Ella ha gestionado la canonización de San Pedro Poveda, de quien habló en el programa, y además fue nuestro primer contacto, ¿no? Sí, sí. Que fue, bueno, la canonización en mayo del 2003, y lleva adelante las causas de la beata Victoria Díez, mártir, la venerable Josefa Segovia, y la sierva de Dios Elisea Gianbeluca, Todas son personas pertenecientes a la institución teresiana. Pero además de otras actividades, ciertamente muchas que ha desarrollado y desarrolla, la que hoy vamos a destacar es que desde el año 2000 y durante 13 años fue directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Y ahora viene el punto más que importante, porque en el año 2007 fue la postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila, proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI el 7 de octubre de 2012. Antes de entrar en nuestro tema central, que es San Juan de Ávila como formador, como orientador de santidad sacerdotal y de toda santidad en la Iglesia, nos gustaría conocer, así a grandes rasgos, la propia vocación sacerdotal del Padre Ávila. ¿Qué le parece el comienzo? Muy bien, me parece extraordinario, muy bien. San Juan de Ávila, ya voy a decir unos rasgos fundamentales muy de bien. Su biografía. Nació en Almodóvar del Campo, que es un pueblo de Ciudad Real, aquí en España, en el año 1499 o 1500. Hay dudas sobre esta fecha, pero vamos, la duda se reduce a un año. Uh-huh. Él era hijo único, que además pues nació tarde, de un matrimonio acomodado de esta localidad. Y ya después bastante joven, a lo que hacía los 14 años, lo mandaron a estudiar a la Universidad de Salamanca. Entonces en España, pues claro, de la más famosa. Y empezó estudiando leyes allí. Pero llegó un momento en que a propósito pues se ve que de unos juegos con estudiantes, pues no les satisfacía. Y como a los 18 años se les volvió a casa. Y entonces dedicó pues unos 3 años
a reflexionar sobre su vida, pues un poco pues en plan de oración, de reflexión, de discernimiento, y se conserva la casa, bastante reformada ahora, pero la casa de los padres en Almodóvar, y sobre todo pues una especie de bodega, como una gruta que tenía debajo la casa, y parece que ahí pues se solía recoger a orar. Ahora mismo pues está convertida en oratorio y verdaderamente lo tienen muy cuidado, es un lugar muy frecuentado, muy visitado por peregrinos. Bueno, a partir de ahí decidió ir a Alcalá, a la Universidad de Alcalá, ya tenía 20 años, y hacerse sacerdote. Ahí estudió arte y teología, y se ordenó sacerdote ya en el año 26, pero los padres ya habían muerto. Él era, como hemos dicho, hijo único y heredó pues una gran fortuna, porque incluso pues tenían minas de plata en poblaciones cercanas, etc. Sí, pero lo que hizo fue, lo vendió todo, lo dio a los pobres, celebró su ordenación sacerdotal invitando a los pobres a comer, porque lo que él quería era ir a América a evangelizar. Piensen que estamos en 1526, y claro, el descubrimiento, vamos a decir, de América era muy reciente. Así ¿no? Es. Entonces, él sintió el reclamo de dar a conocer el Evangelio, lo que se llamaba el Nuevo Mundo entonces, ¿no? Y se dirigió a Sevilla, esperando que la primera flota, porque los barcos solían salir en grupo, con lo que se llamaba una flota, ¿no? Un conjunto de barcos. Y él estaba ya de acuerdo con el que iba a ser primer obispo de una diócesis mexicana, de Tlaxcala, y pensaba ir con él, pero al llegar allí el obispo de Sevilla, el arzobispo de Sevilla, lo retuvo. Dijo que bueno, que es verdad que hacía falta evangelizar en América, pero que en España también. Quédese en casa, claro. Sí, porque además en el sur de España, durante 8 siglos de población, de dominio musulmán. Claro, pues a muchos se les había fortalecido la fe, otros pues se les había debilitado, y en realidad pues sí que era verdad que hacía falta evangelizar, ¿no? Y entonces él pues bueno, pues obedeció a este mandato, y estuvo y se dedicó a predicar, porque es que lo suyo era ser predicador, o sea, es un clérigo predicador. Claro. Y claro, su predicación, un hombre fervorosísimo, orante, su predicación llamó enseguida la atención, porque atraía mucho a la gente, ¿no? Pero claro, él había estudiado en Salamanca y en Alcalá, o sea, las dos principales universidades, Salamanca con un poco más tradición, Alcalá recién fundada por el cardenal Cisneros, al corriente de las principales tendencias del momento. Entonces era un clérigo con una formación extraordinaria. Excelente, ¿no? Claro. Y vamos a decir, como hoy diríamos, abierto de pensamiento, podríamos calificarlo así. Bueno, pues cuestión que algunas personas no estuvieron muy de acuerdo con sus predicaciones, y en ese momento pues fue delatado a la Inquisición. Me imaginaba, claro. Entonces él pues estuvo preso en Sevilla durante un año en las cárceles inquisitoriales, pero mientras se hacía el juicio, del que salió completamente absuelto. Pero claro, para él fue una experiencia muy dura, el encontrarse, muy dura, a la vez muy gratificante y a la vez muy fructífera. Claro. Porque en este año de reflexión que le decían, ten cuidado, que es que estás solo en las manos de Dios, dice, ¿y dónde mejor puedo estar? Exactamente, ¿no? Qué acertado, ¿eh? Claro, y luego su primer biógrafo,
su gran amigo Fray Luis de Granada, decía que en el año y pico de prisión, aprendió más que en toda su vida, porque tuvo una gracia mística muy importante, que fue el profundizar. Claro, nosotros lo decimos así, nos parece que es algo muy sabido, pero Dios le dio a él la gracia profunda de captar con una, yo diría, con una hondura especial, lo que ha supuesto el misterio de la redención, o sea, lo que él llamaba el beneficio de Cristo, o sea, que Cristo se hubiera hecho hombre y no, Dios se hubiera hecho hombre y nos hubiera abierto pues la puerta del paraíso que cerró el pecado de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces él profundizó de tal manera en ese tema, por llamarlo, que fue ya diría el motivo de fondo de su predicación de toda la vida, el tema del Jesucristo humanado y redentor. Esto, bueno, pues salió, como he dicho, absuelto, pero él no quería estar ya en Sevilla, entonces se trasladó a Granada. Mientras tanto, no está todavía muy claro si fue en Sevilla o en Granada, sacó el título de maestro, que equivalía, maestro en teología, ¿no? Que equivaldría a lo que sería hoy un doctorado, por decirlo así. Por eso se le ha llamado siempre el maestro Ávila, que no era un título honorífico, era un título real. Era maestro en teología, ¿no? Entonces, él estuvo en Granada y se dedicó a predicar, porque ya digo, recorrió pues prácticamente todo el sur de España. Ya no volvió a su tierra, pero recorrió pues predicando sobre todo la palabra de Dios. Hay que pensar que la Biblia políglota complutense de Alcalá acababa de ver la luz cuando él llegó a la universidad. Entonces él es una persona tan enamorada de la palabra de Dios y se sabía de tal manera la Biblia que San Ignacio de Loyola, con el que tuvo contacto, decía que si por un imposible la Biblia se perdiera, la palabra de Dios se perdiera, él la restituiría a la Iglesia porque se la sabía de memoria. Qué cosa, ¿no? Sí. Qué impresionante todos estos rasgos que estamos conociendo de San Juan de Ávila. Y luego otra cosa también interesante de San Juan de Ávila es que él puso la Biblia en manos de todos en un momento en que, bueno, ya sabemos que había cierta precaución, incluidas las mujeres, lo cual era pues bastante, en aquel momento, bastante arriesgado. Bueno, entonces él fundó colegios, fundó unos 15 colegios en el sur de España, por Andalucía, lo que es Andalucía, ¿no? ¿Qué pretendía en este colegio? La formación de los jóvenes, ¿no? Muchos de los cuales luego fueron sacerdotes. O sea, él procuraba la formación y fundó una universidad en 1539, la Universidad de Baeza, en la provincia de Jaén, de donde salieron un grupo, esa fue pues su principal escuela sacerdotal, ¿no? De donde salió un grupo de clérigos que luego pues llevaron de alguna manera su magisterio pues a América, a distintos lugares, ¿no? Porque algunos luego fueron evangelizadores también por otros lugares. Los 15 últimos años de su vida los pasó en Montilla, en la provincia de Córdoba, donde murió. El arzobispo de Granada, Guerrero, quiso llevarle al Concilio de Trento, como en 1551, en la segunda sesión, como teólogo asesor, por decirlo así. Pero él ya no se encontró con fuerza, o sea, su salud ya estaba deteriorada y había puesto de todo lo que había recorrido, de una vida muy austera. Entonces, lo que hizo fue escribirle unas notas, con lo que llama los memoriales para el concilio, ¿no? O sea, en vez de ir él personalmente, pues le hizo unos apuntes. Como unos apuntes, mire. Y cuentan que dice que en el concilio de Trento, algunos le decían, hable
hable su excelencia, hable usted o sus papeles. Porque se ve que el arzobispo Guerrero pues lo sacaba de vez en cuando. Y muy bien hecho, ¿no? Y muy bien hecho. Para eso se los había pedido y para eso había escrito él, ¿no? Claro. Y claro, estos memoriales para el Concilio de Trento verdaderamente es una maravilla. Eso se conserva, ¿verdad? Claro, sus obras están impresas. Es una maravilla, digo, en el sentido de que él hace una crítica durísima a la Iglesia, porque le critica a la Iglesia de su tiempo, pero lo hace con amor. Exacto. O sea, lo hace con cariño. Entonces, vamos a ver, es una crítica constructiva, no es una crítica destructiva. Bueno, esa es la palabra. Claro, era para construir, ¿verdad? Claro, para ayudar. Claro, porque él señala los males de la Iglesia. Entre ellos él señala mucho la deficiente formación del sacerdocio, de los sacerdotes. Claro. Dice, es que no conocen la Sagrada Escritura. Dice, y la Sagrada Escritura es lo que hace a uno llamarse teólogo. Y de hecho, a partir de estas sugerencias y de los colegios que había fundado Juan de Ávila en España, el Concilio de Trento determinó la creación de los seminarios. O sea que en realidad los seminarios, como los conocemos hoy, no porque han, por supuesto, claro, antes, pero se han renovado, pero la institución seminario para la formación de sacerdotes tiene una raíz en San Juan de Ávila, como iniciativa al Concilio de Trento, que es el que lo estipula para la Iglesia, la creación de seminarios. En este sentido, la contribución de Juan de Ávila a la formación del sacerdocio es importantísima. Fundamental. María Encarnación, ¿en qué año muere San Juan de Ávila? Por todo lo que nos ha relatado, parece que hubiera vivido muchos años, como San Alfonso María de Ligorio, y no. 1669. Vivió 69 o 70 años. O sea, según si nació. Es que entonces no hay registros de bautismo, no hay todavía. Claro. Entonces, 69 o 70 vivió. Bueno, no es una vida muy corta, pero tampoco excesivamente larga. Y sobre todo, en los últimos años, se dedicó, ya que no podía pues tener andanza, o sea, recorrer mucho, pues se dedicó a escribir. Y ahí pues sí, escribió muchas cartas. Bueno, de eso hablaremos en un momentito, porque ahora me quiero remitir a una de las cosas importantes, porque todo ha sido importante en lo que nos ha relatado hasta ahora sobre San Juan de Ávila. Justamente esto, lo de los seminarios. En la época del santo, obviamente, los seminarios eran algo totalmente nuevo. Quizá por ello tiene él, San Juan de Ávila, tanto empeño en ayudar y apoyar a las vocaciones sacerdotales en su formación. Claro. O sea, él quería la formación de las personas, de todos. O sea, y de hecho, ya hablaremos después, ¿no? Sí. Pero de hecho en su epistolario, hay cartas dirigidas pues a todo tipo de personas. O sea, él no se circunscribe al sacerdocio. Claro. Pero ciertamente, o sea, lo que a él le dolía de alguna manera de la Iglesia y le dolía mucho era esto, la falta de formación o la escasa formación de los sacerdotes, de los clérigos, sí. Él había tenido suerte en el sentido eso de que sus padres lo habían mandado a Salamanca y luego pues sus padres pudieron mandarlo a Alcalá, quiere decir que él fue privilegiado personalmente, pero él lo que quería después era pues que todos tuvieran la misma fortuna de una formación seria. Así es, sí. Claro. Sobre todo bíblica. Exacto. Les quiero recordar a los oyentes que conectan ahora recién con el programa Con los Ojos de María, que estamos charlando con María Encarnación
González Rodríguez, hablando de San Juan de Ávila, porque ella fue la postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila, algo que nos hace tener varias dudas y bueno, de a poquito vamos conociendo más al santo y después a llegar a este trabajo tan bonito que debe haber sido como estudiar todos los escritos y qué más, en qué consistió ese trabajo de investigación, pero vamos a llegar, porque María Encarnación, cada palabra que dice, cada frase me va dando pie para la próxima pregunta. Antes habló de lo de las cartas, ¿no? Porque él fue director espiritual de muchas personas, sí, especialmente por carta. Entonces, aquí está esto de conocer un poquito más su trabajo, ¿no? Para que llegue él finalmente a ser nombrado doctor de la Iglesia. ¿Cuántas cartas se conservan? Y en muchas de ellas, ¿habla de la vocación? ¿Solo de la vocación sacerdotal? Bueno, mire, cartas... En este momento, la última edición de las obras completas, que se hizo en el año 2000, son 4 tomos, tiene 263 cartas. 200. O sea, naturalmente escribiría muchas más. Porque, claro. ¿Por qué se conservan estas? Pues porque la gente las ha guardado. Porque la carta siempre tiene un destinatario, no se la queda él. Obvio. Claro, entonces quien guardó, quien conservó la carta, se la copió, la difundió a veces, pues eso ha hecho que la carta llegara a nosotros, ¿no? Claro. Es probable no, es cierto que escribiría pues muchísimas más. Y en esto sí que tenemos la certeza de que las escribió él, porque son cartas muy personales a personas que él conocía, uh-huh. Y como decimos, algunos son sacerdotes, pero más que hablar de la vocación sacerdotal, bueno, la primera de ellas, por decirlo así, es una carta magnífica a su discípulo y amigo Fray Luis de Granada, sí, sobre cómo predicar, cómo tiene que ser un predicador. Claro, al hablar del predicador evangélico, pues ya te da las cualidades del sacerdote, ya te dice, claro. porque lo que los sacerdotes le preguntaban era, bueno, ¿cómo hace usted para llevarse a la gente detrás? O sea, para predicar, claro. ¿no? Y el tema muchas veces es eso. Luego, también está muy, muy presente el tema de la consolación, de consolar a personas desoladas, de todo tipo, pues señoras viudas, o personas que habían tenido una desgracia, la que fuera, uh-huh. Eso. Y luego también, pues, no sé cómo diría, San Juan de Ávila tenía la facilidad de poner el dedo en la llaga sin molestar. Para que llegara el mensaje finalmente, claro, ¿verdad? Y por ejemplo, a señores ricos, digo, con que usted, que si el gato, la gallina, no sé qué, no sé cuánto, sí. Y no se ocupa de los pobres, hombre, por favor. O sea, cosas... Él tiene mucha gracia, y luego como es una persona que vive entre la gente, que está por los pueblos, recorriendo calles, plazas, que no solo predica en las iglesias, sino también al aire libre, uh-huh. Todo, pues es o sea, a la vez que tiene una gran formación, como he dicho antes, pues es una persona muy de la calle, muy a pie de calle, muy en contacto con todos, y entonces pone pues muchísimos ejemplos pues de la vida normal, no sé. Sí, de lo cotidiano. Lo cotidiano. Lo que puede llegar más, ¿verdad? Justamente, y entonces todo el mundo lo entiende. O sea, le entiende el letrado y le entiende el ignorante. Uh-huh. Porque habla al corazón. Entonces, él predica, pero cada uno se siente como si le dirigiera la palabra a él exclusivamente. Claro. Entonces, de hecho, él provocó grandes conversiones, lo sabemos, ¿no? O sea, San Juan de Dios era un bueno, había sido militar, había sido no sé cuántas cosas. Bueno, creo que varias profesiones y varios oficios tuvo San Juan de Dios. Sí. Hasta librero, vendía libros claro, religiosos. Él estaba, además estaba vendiendo libros en la Puerta de Elvira de Granada. Claro.
y oye un sermón de San Juan de Ávila del día de San Sebastián en enero, Sí. suelta todos los libros, se pone a gritar como loco, es más, le tomaron por Por loco, loco, sí. y fue uno de los grandes dirigidos. Me preguntabas antes por su dirección espiritual, Sí. pues fue uno de los grandes dirigidos de él, y fundó la orden espiritual. Ahora no fue sacerdote, pero bueno, él fundó la orden hospitalaria. Exactamente, sí, sí, Claro. sí. Y cuánto bien hizo a la iglesia también. Ve cómo el bien se contagia, entre comillas, ¿no? Claro, Que claro, hace claro, pero tanto. le siguió durante toda su vida, ¿eh? Sí, sí, Dice que sí. él llegaba a Montilla y decía, díganle que está aquí, y entonces le decían a Juan de Ávila Sí. que estaba allí, Juan anterior, que ya luego llamamos, y que Juan venga, Ciudad. que venga, Juan Ciudad, Juan justo, Ciudad. sí, 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 dice, que venga, o sea, tuvo contacto con él ya toda su vida. Claro. Bueno, luego también sabemos a Francisco de Borja, ¿no? Ujú. Que se convirtió oyéndole la predicación en Granada Qué de cosa. las exequias de la De esposa la... de Carlos V, Claro. Isabel, ¿no? Que Qué murió joven. impresionante. Murió en Toledo, la trasladaron a Granada, le Ujú. hicieron allí unos funerales, pidieron la predicación a Juan de Ávila, y ahí estaba el duque de Gandía, hijo del virrey, bueno, quiero decir, de una persona con no sé cuántos títulos nobiliarios, Exactamente. y claro, le pidió hablar con él. Ya tenía un poco la cosa que De la vocación, de ¿no? que los valores de la tierra pues no Pues sí, eran al verla, a eso, verla la difunta, pues ahí eso, qué choque, justamente. ¿no? Qué choque fuerte, ¿no? Pero ya siguió en contacto con Juan de Ávila, siguió en contacto. Ujú. Y de hecho, esto de los sacerdotes, ¿no? Sí, Eh, él estimuló, o sea, a sus discípulos, por llamarles así, les estimuló a ingresar en la Compañía de Jesús. O sea, la fundación de la ujú, compañía, San Ignacio hubiera querido claro. que Juan de Ávila hubiera sido Ya me uno. imagino uno de ellos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero él bueno, él consideró que la Compañía de Jesús era lo que él hubiera fundado. ¿Eh? ¿Y por qué la compañía de... Me llama la atención porque en esa época pues ya estaban las llamadas órdenes mendicantes. ¿Por qué no le derivó, por ejemplo, a los franciscanos, a los dominicos o a otras órdenes? ¿Y por qué la compañía? ¿Qué vio Bueno, él? vamos a ver, algunos también, por ejemplo, a los carmelitas, Ah, no, él tuvo contacto por ejemplo, con San Pedro de Alcántara. a O ver, sea, él tuvo contacto también con sacerdotes que pertenecían a estas órdenes, a los sí, franciscanos, San Juan de la Cruz, un poco más joven claro. que él. Sí, él tuvo contacto con ellos. Lo que pasa es que San Ignacio de Loyola estaba fundando la compañía. Entonces a Juan de Ávila le pareció que había que apoyarlo porque consideró que era una obra actual del Ujú, momento y que era lo que la Iglesia necesitaba en el momento, que estas otras obras que la verdad tuvieron grandes reformadores también en la época sí, de Juan de Ávila, sí. pero como que ya tenían otra andadura, Ajá, y entonces la Compañía de Jesús como que había que apoyarla, y de hecho pues él mandó unos 30 discípulos ah, suyos que se hicieran jesuitas, fíjese. sí, o sea, y como digo, pues en andas le trujiéramos, Ujú, sí, 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 decía, sí. decía San Ignacio, pero no fue falta de afecto, fue que él se consideraba sacerdote secular. Claro. Y dijo, bueno, pues cuando yo me muera me entiérrenme en la iglesia de la compañía, y así hicieron en Montilla. ¿Él Y está enterrado actualmente allí, en Montilla? sí, 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 Ujú, sí. Ahora, en este momento y por unos años pertenece a la diócesis de Córdoba, ya. pero es la iglesia de la Compañía de Jesús, vaya, Ujú, y ujú, allí ha estado pues desde que murió, desde claro. que allí ha estado enterrado. Ahora mismo, primero estuvo en un altar lateral y ahora está en el altar mayor, Ujú. en el centro.
Bueno, estamos hablando de San Juan de Ávila. Vamos a dejar descansar un ratito nada más, muy poquito, nuestra invitada, porque vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos charlando con ella, ¿eh? Gracias, no se vaya nadie, ¿eh? Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Recordamos hoy al querido Papa San Juan Pablo II, que un 22 de octubre de 1978 comenzaba solemnemente su ministerio, ¿no? Su pontificado, uno de los más largos de la historia de la Iglesia, con casi 27 años. Así que vamos hoy a encomendar a todos los sacerdotes, a este gran Papa, cuando recemos las 3 Ave Marías dentro de un ratito. Y quiero recordarles que el próximo día 24, Dios mediante, estará con nosotros el Padre José Beruete, sacerdote claretiano, director del Museo de los Mártires de Barbastro, que estará con nosotros para hablar de San Antonio María Claret y introducirnos ya, invitarnos a participar, por lo menos con la oración, si estamos lejos de Barbastro, de las jornadas martiriales. Y allí, si Dios quiere, Raúl y yo estaremos presentes, así que yo lo voy a disfrutar muchísimo. Y seguimos, bueno, haciendo este programa que es el número 85 dentro del ciclo de Destellos Sacerdotales que, saben ustedes, está destinado a valorar el don del sacerdocio. Y curiosamente este nombre, María Encarnación, nos lo inspiró el título de un precioso libro, que ya es muy antiguo, que es una biografía de San Juan de Ávila. De ahí salió la idea de que este ciclo se llamara Destellos Sacerdotales. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de este gran santo. Y ahora me gustaría que, no sé si lo tiene escrito o lo recuerda, algunos consejos que él daba a los jóvenes que tal vez le confiaban su vocación sacerdotal, y otros consejos, aunque no fueran estos jóvenes destinados a la vocación al sacerdocio, sino tal vez al matrimonio, porque San Juan de Ávila era sacerdote y debía llevar todas las almas a Dios, no solamente a los jóvenes que querían ser sacerdotes, ¿no? Por supuesto, es que esta es una de las características fundamentales de Juan de Ávila, que a la vez que dedica pues muy buena parte de su predicación y de sus escritos al sacerdocio. Él considera que todas las vocaciones en la Iglesia llevan a la santidad, pero claro, hay que tener en cuenta que él era un clérigo, era un sacerdote, sí. Y él es una persona preocupada por la Iglesia de su tiempo, y la figura del sacerdote pues es fundamental. Claro. Y claro, él ahí centra mucho su atención. Bueno, hay muchísimo, yo no sé si lo que queréis. Él dice, por ejemplo, sí. Él tiene un pequeño tratado que se llama el Tratado del Sacerdocio. ¿Ah? Por ejemplo, sí, se llama así. Bueno, pues del Tratado del Sacerdocio tengo aquí, sí que he elegido, como sabía que era el tema, sí. Pues he elegido algunas frases de Juan de Ávila para podérselas ofrecer de sus escritos directos, no solo de lo que yo recuerdo. Eso dice... el Tratado del Sacerdocio, sí. Número 36, dice: muchas cosas se requieren para cumplir con la obligación del oficio de cura de almas, porque si miramos a la dignidad sacerdotal que les aneja, conviene tener ferviente y eficaz oración, y también santidad, lo cual ha de ser con tanta más ventaja en el cura,
cuanta mayor y más particular obligación tiene de dar buen ejemplo a sus parroquianos Claro. y de interceder por ellos ante el divino acatamiento de Dios, con afecto de padre y madre para con sus hijos, pues se llama padre de sus parroquianos. Es curioso qué bonito. que esta expresión aplicada al sacerdote, Sí. de padre y madre. Y madre. Sí, que me acuerdo cuando lo dijo Juan Pablo I, el papa este que Precedió a Juan Pablo II. que duró solo un mes, Sí, ¿no? Que exacto. luego murió enseguida, ¿no? Y que una de, no sé si la primera, una de sus primeras, yo diría homilías, habló de Dios como padre y madre, y resultó como... Una bomba. Sí, resultó como muy llamativo. Bueno, pues Juan de Ávila dice que el sacerdote tiene que ser padre y madre. O sea, por una parte, es el oficio sacerdotal, que ahora puedo leer algo, pero por otra parte con ternura. Exactamente, con Porque, acogida, ¿no? Sí, para él la figura de la madre es la figura de la ternura. Claro, y centra mucho también el tema de la Virgen. Uh-huh. Dice, por ejemplo, esta es una plática, dice, si hubiese en la Iglesia corazones de madre en los sacerdotes que amargamente llorasen de ver muertos a sus espirituales hijos, el Señor, que es misericordioso, les diría lo que a la viuda de Naín: no quieras llorar, y les daría resucitadas las ánimas de los pecadores, como a la otra le dio a su hijo vivo en el cuerpo. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Claro, porque un alma que está en pecado, que rechaza a Dios, pues está muerta. Claro. ¿No? Como ese jovencito, el hijo de la viuda de Naín. Claro, como eso es lo que... Claro. Sí. Dice que tendrías que llorar de ver muertos a tus espirituales hijos. Y se entiende si uno se pone en el lugar de una madre, María Encarnación, pues cómo sufre cuando ese hijo o esos hijos que han sido amamantados con la fe y después se van por mal camino, la madre es como si se muriera ese hijo verdaderamente, ¿no? Claro. Una madre que ama a Dios realmente, ¿no? Pero dice, si tú lloras, si tú intercedes ante el Señor, sí, como hizo la viuda de Naín del Evangelio, ¿no? Que ella lloró a su hijo y llegó a enternecer a Jesucristo, ¿no? Que lo resucitó. Sin pedirle que lo resucitara, no se lo pidió. Sí, pero la vio llorar. Exactamente. Dice, no quieras llorar. Claro. Dice, le daría resucitadas las ánimas de los pecadores, como a la otra le dio a su hijo vivo en el cuerpo. O sea, él se compadeció de la pena de la madre. Sí. Qué entendible. A mí me llama mucho la atención, y lo he dicho varias veces, que un santo como San Juan de Ávila, de aquellos siglos, ¿no? De siglos pasados, se entienda tan bien, se entienda tan... O sea, con un lenguaje... Por ejemplo, he leído el Tratado del Amor de Dios. Hombre, es que no sé, es una maravilla. Es una maravilla, pero se entiende, ¿no? Porque no todas las almas tienen tal vez la preparación que pudo haber tenido, que tuvo San Juan de Ávila, y uno dice, escribiría con una altura que yo no sé si llego a la mitad. Sin embargo, no ha sido así, o sea, es muy accesible lo escrito por San Juan de Ávila, por el doctor de la Iglesia. Claro, el Tratado del Amor de Dios, ¿no? Que habla de Jesucristo en la cruz, pero lo ve desde la clave del amor. Claro, exacto. Sí. Dice, él tiene la cabeza inclinada para besarte, los brazos extendidos para abrazarte, los pies para correr detrás de ti. O sea, es impresionante. O sea, la ternura que él tiene, porque si no, no la puede pedir. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Recordemos entonces que estamos hablando en el programa Con los Ojos de María, en este ciclo de Destellos Sacerdotales de San Juan de Ávila. Y bueno, se nos ocurrió esta idea de charlar de este tema con María Encarnación González a partir de esta tarea que ella tuvo como postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila. El hecho de justamente de ser un santo de siglos pasados, ¿le ha dificultado a usted el trabajo de investigación hasta llegar a ese día de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia? Bueno, ¿cómo lo diría?
Juan de Ávila es del siglo XVI, ¿no? O sea, recorre pues toda la primera mitad y hasta, como hemos dicho antes, hasta 1569, ¿no? Claro, yo soy historiadora, ¿no? Sí. En ese sentido, pues era una época conocida, pero yo no tenía un particularísimo conocimiento de Juan de Ávila. Entonces, cuando en la conferencia episcopal me pidieron que me encargara del doctorado, yo lo primero que dije, digo, oye, que no, que digo, digo, ¿a quién habéis consultado? Porque a mí no me habían preguntado si yo quería, y me dijo, no, es que es un mandato del comité ejecutivo. Digo, pero bueno, dice, que más o menos lo tenía que hacer, porque llevaba ya pues casi desde el año 70, desde su canonización del siglo pasado, claro, se estaba hablando estaba ya como planteado el doctorado. Claro, como latente, ¿no? El trabajo que se tenía que hacer, sí. Claro, pero estaba detenido el trabajo, porque en la Iglesia, en la Congregación de la Doctrina de la Fe, estaban como queriendo definir o dar unas pautas de qué es ser doctor de la Iglesia. Claro. Y mientras esto no se definiera, concretara, claro, pues había sido proclamada Santa Teresa de Jesús, y luego Santa Teresa con Santa Catalina, ¿no? de Siena, y luego Santa Teresita, pero no había habido más proclamaciones. Entonces, yo la verdad yo es que yo no sé si sé hacer la postuladora de un doctorado, porque no, y bueno, cuestión que lo tuve que hacer, y la verdad que así como protesté bastante al principio, luego he agradecido porque he aprendido mucho. No me extraña eso, a veces nos pasa eso, ¿no? La voluntad de Dios se manifiesta de una determinada manera y uno después termina agradeciendo, ¿no? Diciendo, hombre, esta cruz que al principio era como una cruz, pero realmente es una cruz preciosa y gloriosa, porque justamente usted dice que ha aprendido muchísimo. Y María Encarnación, ¿y por dónde empezar? Esto es algo personal, ¿no? Porque yo la verdad lo primero que hice, porque yo me estaba dedicando más como profesión y como encargo de la conferencia al siglo XX, o sea, a la actualidad, me estaba dedicando más a la actualidad. Claro. Entonces, claro, yo conocía bastante pues la figura de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Contemporánea, etc. Claro. Entonces, yo lo primero que hice, ya digo, un poco pues sin saber, no preguntar en la Congregación de las Causas de los Santos, digo, oiga, ustedes, ¿cómo se hace un doctorado? Aquí el tema. Y yo lo primero que hice fue pedir en la Congregación de los Santos, donde me conocían mucho, ¿no? Porque ellos mismos me habían propuesto para el cargo que tuve en la Conferencia Episcopal, ¿no? Digo, mire, yo quiero ver todo lo que tengan ustedes aquí de San Juan de Ávila. Ajá. Todo lo que haya en los archivos o sea, relativo pues a su beatificación. ¿Pero eso en Roma? En Roma, eso en Roma. O sea, yo fui a la Congregación de los Santos, yo estaba estos años en que estuve en la Conferencia Episcopal, yo iba mucho a Roma, porque los santos se hacen allí. Vamos, cada uno se hace santo en su sitio. Por supuesto. Pero se canoniza. Se entiende perfectamente. Eso. Entonces, la verdad es que en la Congregación de los Santos se portaron de maravilla, ¿no? Porque me facilitaron todo, absolutamente todo lo que yo quise, o sea, todo lo que tenían sobre San Juan de Ávila, y a mí eso ya me situó mucho en su persona. Qué bien. Porque fue ya un material directo sobre él. No fueron solo, pues qué sé yo, las publicaciones que yo más o menos pues podía conocer, ¿no? Por lo menos así en términos generales. Pero el meterme ya en cómo había sido su beatificación, lo que habían dicho los testigos, cómo había sido su canonización, o sea, el meterme en el material que había allí ya me sumergió en la figura. Luego, claro, he tenido que leer todos los escritos de Juan de Ávila, porque ha sido un trabajo,
fue pues más que una tesis doctoral, porque fueron 4 años de trabajo. 4 años, Dios Sí, mío. fueron prácticamente 4 años dedicada a profundizar. Y cuando yo preguntaba, digo, ¿y cómo se hace una posición, una ponencia? Sí. Dice, bueno, inténtelo. Digo, mire, si ya es santo, digo, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Claro. Digo, porque ya está canonizado. Sí. Digo, que eres santo, ya la Iglesia lo ha dicho. Digo, Claro. por lo tanto, dice, bueno, dice que claro, a un doctor, pues es una persona que tiene un especial carisma de sabiduría, una persona que sobresale por la cantidad y calidad de sus escritos, etcétera. Entonces, acababa de salir, como digo, el documento que he aludido antes, Uh-huh. de la Congregación de la Fe, Sí. sobre qué es ser doctor de la Iglesia. Entonces me lo proporcionaron, este documento. Dice, bueno, intente demostrar que Juan de Ávila cumple estas Muy características. bien. Uh-huh. Y entonces, claro, eso ya para mí fue una pauta, ¿no? Entonces, entre cómo se hace una posición de un santo, que lo que tratas es demostrar que ha vivido de modo heroico la virtud, ¿no? Sí. Y cómo, como procedimiento, yo usé un método de trabajo histórico, puesto que se trataba de una persona del siglo XVI, pero a la vez tratando de demostrar, vamos a decir, jurídicamente, en el sentido de derecho canónico, no tratando de demostrar cómo él cumplía lo que actualmente la Iglesia requiere para la proclamación de un doctorado, ¿no? Claro. Y entonces, pues sí, hice una ponencia de 900 páginas. Ay, Dios. Sí, como una tesis. Para mí fue, si yo no tuviera hecho la tesis, desde luego hubiera sido esto. No, de verdad, pero como he dicho antes, yo aprendí mucho. Qué bueno, qué bueno. Aprendí, claro que es cuando se está en contacto con un santo y se leen sus escritos y pues también te cambia un poco la vida, no te. Claro. Ya digo, yo aprendí muchísimo. No le es indiferente a uno, ¿no? Yo aprendí muchísimo, sobre todo el tema también del contacto con la escritura, el tema de la llamada a la santidad, bueno, una serie y además me encanta el modo de decir de Juan de Ávila. Hombre, simpático en extremo, ¿no? Y nada, pues yo creo que Dios nuestro Señor me ayudó, que Dios él quería el doctorado de Juan de Ávila y me usó a mí pues como podía haber utilizado a otra persona, ¿no? Bueno, primero el susto y después el gran gusto de poder concretarse, pero luego, ¿no? Eso. Cuando la comisión de teólogos, porque primero en vez de 7 pusieron 9 no sé cuántos, de todo, teólogos de todo el mundo, porque primero se entrega la posición y te la juzga un congreso, un conjunto de teólogos. Quiere decir estudiar lo que usted misma ha preparado, ¿verdad? Claro, o sea, y tenían que dar un dictamen. Mira, el rato que pasé yo. Sudando. Durante el tiempo en que estaba, porque les dieron a cada uno con un mes o más de tiempo para que se pudieran leer, ver. Ay, digo, a ver ahora qué pasa, porque claro, de todo el mundo, o sea que no eran solo españoles. ¿Y hay alguno conocido que usted diga, bueno, me acuerdo que... ¿Y podía usted conocer los comentarios de ese trabajo que ellos tenían? No, mejor que no, ¿no? No. Yo no sabía tampoco quiénes eran. Ah, ya. Yo no podía saber quiénes eran. Mejor que no, para no hacer ninguna llamada y decirle, oiga, ¿no? No, claro. María Encarnación, vamos a hacer ahora una pausita porque vamos a rezar las 3 Ave Marías y después hasta el final del programa seguimos charlando de este trabajo suyo que ahora, claro, uno lo cuenta en 2 minutos y medio y realmente ha sido bastante largo como estos 4 años que nos ha comentado. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Y encomendamos hoy particularmente, en el día de San Juan Pablo II, al Padre Matías García, que hoy cumple 2 años de ordenación sacerdotal. Hemos entrevistado en el programa a sus padres ya hace un tiempo y por eso lo encomendamos con muchísimo cariño para que sea fiel al Señor allí en la selva peruana, trabajando entre lianas, caminos pedregosos, ríos que cruzar, y también animales de por allí, porque María Encarnación, él nos contaban él mismo, en una charla que tuvimos personal, que se encontraban con unos monos que les tiraban naranjas a los misioneros. Fíjese lo que pasan los misioneros, Bueno, María Encarnación, nos quedan unos 3 minutos más o menos. Este trabajo tan fructífero concluye qué día y cómo el pueblo de Dios, la Iglesia, se entera, cómo se da a conocer al pueblo que un santo es nombrado doctor de la Iglesia. ¿Hay una ceremonia como la beatificación o canonización? Explíquenos esto, por favor. Sí, bueno, lo que decía antes, los teólogos unánimemente reconocieron que él podía ser doctor de la Iglesia. Luego pasó a la sesión plenaria de cardenales y obispos, que también fue unánime, y estos resultados se pasaron al Papa Benedicto, sí, al Papa emérito, ¿no? Y entonces, cuando empezaba el sínodo de la nueva evangelización, antes, siendo del siglo XVI, yo también me preguntaba, es que tiene que ser ahora el momento del doctorado, y justamente los planes de Dios son así, momento más oportuno que el momento del sínodo de la nueva evangelización. No podía ser. No podía ser otro. Bueno, pues en ese momento lo que se hizo fue una ceremonia en la que el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, que era el cardenal Angelo Amato, con la postuladora me tocó a mí salir ahí en medio temblando como una hoja de la plaza de San Pedro. Se hace antes de la Eucaristía, sí, se hace una súplica al Papa, en el cual se lee una pequeña biografía y se le suplica al Papa que lo declare doctor de la Iglesia. Entonces, el Papa Benedicto, con una breve fórmula, declaró doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila y a Santa Hildegarda de Bingen. Los dos juntos. Sí, claro. Fueron los dos a la vez, porque se había preparado, él también quería el doctorado de Santa Hildegarda, y de hecho pues esperó un poquito el de Juan de Ávila para que diera tiempo a terminar el trabajo de la otra santa. Claro. Y yo sí que quiero, y bueno, entonces es una fórmula muy 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 sencilla en la que dice eso, que se promulga, se decreta San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, ¿no? Luego ya viene la Eucaristía, y yo esto sí que lo quiero decir también, porque cuando ya estábamos terminando la Eucaristía, me dijo un monseñor ahí, dice, vaya a la capilla de la Pietà, porque fue en la plaza de San Pedro, sí, como digo, el 7 de octubre del año 12. Yo no sabía para qué, entonces, pero sí, me subí las escaleras, entré en la basílica y ahí estuvo esperando. Bueno, pues el tema era un encuentro personal con el Papa Benedicto. Me impresionó a mí tremendamente, porque en ese momento sentí como si yo fuera transparente y él me viera, eso, como transparente. Sí. La de veces que me dijo que me lo agradecía. Qué bien. Digo, pero por favor, digo, no me diga esto. Digo que la agradecida soy yo.
bueno, me cogió las manos, no me las soltaba, y él manifestó muchas veces, que fue casi, porque claro, una conversación muy breve, ¿no? Pero diciendo pues que él estaba muy contento y que agradecía mucho que se hubiera llegado a la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, porque él había también intervenido en la elaboración de cuando él estaba en la doctrina de la fe como prefecto, había intervenido en la elaboración de este documento sobre qué es ser doctor de la Iglesia. Nos alegramos muchísimo, María Encarnación, le agradecemos este contacto con el programa Con los Ojos de María, que Dios la bendiga y hasta otro momento, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta nuestro próximo programa, el miércoles, Con los Ojos de María.